Muy buenas noches otra vez con ustedes, queridos alumnos. Hoy para completar el capítulo 4 y vamos a ver del versículo 21 al versículo 31 y le puse como título Hijos de la esclava o de la libre. Dice así el versículo 21 en adelante del capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Así termina el capítulo 4, concluyendo que nosotros no somos hijos de la esclava, ¿verdad? Y hoy vamos a tratar de ver estos versículos, que son 10 versículos. Y bueno, tengo muchos pasajes que nos explican un poco este pasaje, y quizás estoy abusando de la cantidad de versículos, pero mi deseo es que todos entendamos que la interpretación de la palabra de Dios no es un asunto de ocurrencia, ¿verdad? Es un asunto que conlleva todo el contexto. La Biblia es su propio intérprete. Obviamente, el Espíritu Santo es el que nos guía en toda esta interpretación. Pero la Biblia no se contradice, hay aparentes contradicciones, hay aparentes, podemos decir, imprecisiones. En realidad, la Biblia no vino a ser un libro de matemáticas, sino un libro donde las ideas, donde los principios y donde aquellas cosas tienen el lugar relevante, es lo más importante. Ok, o sea que empezamos con el versículo 21, dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. Pregunta: ¿no habéis oído la ley? Entonces Pablo está diciendo a los Gálatas que definitivamente, como hemos visto, estaban volviendo a la ley a causa de las enseñanzas legalistas de los judaizantes. Entonces les pregunta, los que queréis estar bajo la ley, ustedes que están siguiendo esas enseñanzas, ¿no habéis oído la ley? O sea, no han considerado lo que la misma ley dice, que para nosotros es una figura y sombra, ¿verdad?, de las cosas espirituales. Es un preludio a este maravilloso nuevo pacto que disfrutamos hoy en día después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque dice, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. ¿No? Abraham sí tuvo dos hijos, como hemos visto, uno de la esclava, Agar, y el de la esclava vino
como un apresuramiento, ¿verdad? Porque Dios le había prometido un hijo a Abraham y ya estaban más o menos mayores. Sara tendría como unos 74 años, ¿verdad? Abraham como unos 86, más o menos por ahí. Y Sara se desespera y le ofrece a Abraham a su sierva Agar, la cual Abraham acepta y tiene un hijo de la esclava de Sara, ¿no? Porque según la costumbre de aquellos tiempos, si la ama era estéril, podría tener hijos a través de su esclava. Dice así en Génesis capítulo 16 para leer. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sara. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. ¿No? Estos son versículos que cuentan cómo fue que Abraham tuvo un hijo de la sierva de Sara, Agar. Pero después Dios habla con ellos y le dice: no, yo te he prometido un hijo que va a venir de tu propia mujer, de tu propia esposa. Dice más adelante, miren, estamos aquí en el capítulo 16, pero en el capítulo 21 dice lo siguiente: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios se lo había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿No? Entonces aquí vemos y dice: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez, ¿no? Entonces Sara se había reído. Mis hermanos, este fue el hijo que dio Sara a luz varios años, como 16 años después de que Agar tuvo el primer hijo. Pero dice el apóstol Pablo en su referencia a esto, dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y esto también vemos que es una realidad, ¿verdad? El de la esclava nació según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, fue fruto de la impaciencia, no fue fruto de la fe, sino más bien queriendo ayudar a Dios, ¿verdad? Con las costumbres de la época, con algunas artimañas humanas. Y fue, podemos decir, fruto de la impaciencia. Luego ese fue un embarazo y nacimiento según pues las costumbres de la época, ¿no? Fue como hacían en la época, y no fue, en contraste, el fruto de esperar en Dios, el fruto de esperar una promesa que Dios les había hecho. Para este nacimiento también podemos decir que en la carne quiere decir que no se necesitó la intervención de Dios, ¿no? Fue algo natural. Y la otra dice que fue según la promesa, ¿no? Contrariamente, fue un hijo que Dios prometió. O sea, fue engendrado según como Dios lo había prometido. Y luego no fue un hijo según las costumbres de la época, sino más bien un hijo legítimo totalmente, de papá y mamá
esposo y esposa. Y luego el tercer punto, que aquí sí se necesitó, ¿verdad? La intervención milagrosa de Dios, no fue un hijo según el Espíritu. Como dice, ¿no? En 16, Sara no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Probablemente esta sierva la había adquirido en ese viaje que tuvieron a Egipto cuando había un gran hambre y en medio de las circunstancias de que conocemos, que no es momento de decir. Y entonces dice, y dijo entonces a Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió, ¿verdad?, Abraham el ruego de Sarai. Aquí vemos que la impaciencia de Sara, como les digo, más o menos tenía 74 años y siempre había sido estéril. Hasta los 74 nunca pudieron tener hijos, ¿verdad? Y Dios ya había prometido a Sara antes del capítulo 16. Por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 1, dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿No? En el capítulo 15 todavía no había sucedido nada. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿No? Dios había dado promesas, ¿no? Incluso, mire, lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó, dice el versículo 6, un versículo muy famoso en todo el Nuevo Testamento: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿No? Entonces, sí había una promesa antes que Sara tomara esa decisión, antes que Sara ofreciera a su sierva. Miren, incluso en el capítulo 12, al comienzo nomás del llamado de Abraham, el versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El versículo 16 dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿No? Entonces aquí nos muestra que ya había hecho desde el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 15, varias veces Dios se había referido a la descendencia de Abraham. Y Abraham sí le creyó, como dice el versículo 6, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero no sabemos, al pasar los años, la situación, la guerra que tuvo para rescatar a su sobrino Lot, y todas esas circunstancias que rodearon la vida de Abraham, entonces hizo que su fe inicial quizás mermara, no sabemos. Pero hay veces que nosotros recibimos una palabra de Dios, pero nuestra mente empieza a maquinar, ¿verdad? Empieza como a moldar ciertas cosas, como a forzar ciertas cosas, ¿verdad? Y aquí dice el versículo 3, que Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Entonces Sarai le dio eso, y dice el versículo que él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había conseguido, y dice que cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Entonces Abraham aceptó, ¿verdad?, la propuesta de Sara, quizás como justificando, ¿verdad?, y como queriendo apurarse. De aquí nosotros aprendemos que cuando Dios habla, nosotros debemos de escuchar y debemos de esperar pacientemente la promesa que Dios nos dio, ¿verdad? Ella trató de ayudar a Dios, no sé,
es algo que en un sentido se puede decir incredulidad. Es una cierta incredulidad. Entonces, el primer presumir de la impaciencia aquí en este versículo fue que Agar fue mirada con desprecio. La fuerza humana, hermanos, la juventud de Agar y cómo ella pudo tener hijo en contraposición de su ama, Sarai. Entonces, eso trae altivez, orgullo, ¿verdad? Entonces, y cuando Sarai tuvo a Isaac, miren, las cosas de Dios, Sarai no tuvo orgullo. Sarai más bien sintió como sentimos todos cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, una inmensa gratitud. Yo no puedo decir que lo que me ha dado Dios de gracia no me puede enorgullecer, porque no me la dio por merecimiento, me la dio por bueno. No me la dio por algo que yo haya hecho, me la dio por bueno, porque Dios es así. Así, hermanos, nosotros los que sabemos que Dios nos ha dado todo y nos lo ha dado por gracia, no por obras que nosotros, ni por lo lindo que fuéramos, nada de lo que tenemos, nada de lo que, incluso los dones, todo lo que pudiéramos nosotros realizar, incluso para Dios, no puede ser motivo de orgullo, ¿verdad? O no podemos menospreciar a otros mirando la diferencia, ¿verdad? No podemos decir que nosotros tenemos algo que nosotros hayamos conseguido, porque el maravilloso Dios, nuestro Padre, nos ha dado todo de gracia. Y dice, como dice el versículo 21, ¿qué hizo Dios aquí? Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, Dios cumple, no necesita que le ayudemos. Dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Dios todas las cosas las hace en el tiempo que Él quiere. Muchas veces nosotros nos decepcionamos, cambiamos muchas cosas porque no tenemos la paciencia, no tenemos ni la costumbre, ni hemos desarrollado la capacidad de esperar con fe. Entonces, cuando Él prometió en los versículos del capítulo 2, el 13 hasta el 15, ahí Dios no había mencionado el tiempo en que iba a cumplir su promesa, pero antes del versículo 21 Dios le dijo, el año que viene, por estas fechas, Sara va a tener un hijo. ¿Ven? Y dice el versículo 3 que llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿No? Isaac, que quiere decir risa, ¿no? en el idioma original. Bueno, pero creo que risa es una traducción un poco muy literalista, ¿verdad? Y es para mí una cosa incompleta expresión de lo que quiso decir el término Isaac. Para empezar, no fue fruto de la risa de Sara, que conocemos la historia, ¿verdad? Que ella se rió en la tienda. No fue fruto de esa risa, sino más bien porque Dios ya le había dicho antes que Sara se ría, Dios le había dicho que se iba a llamar Isaac. Entonces ese nombre yo creo que si tiene que ver con la risa, tiene que ver con alegría más bien, ¿no? Ese gozo por haber recibido la gracia de Dios. Creo que este es el mismo sentir que existe en nosotros cuando vemos cómo Dios nos bendice inmerecidamente, cuando Dios nos usa inmerecidamente, ¿verdad? Bueno, ojalá, yo creo que Isaac quiere decir gozo por la gracia de Dios, ¿no? Y no hay una palabra que transmita esta idea, una palabra solo, gozo por la gracia de Dios. Y luego dice que circuncidó a Abraham a su hijo, Isaac, de 8 días, como Dios le había mandado, ¿no? Entonces él seguía obedeciendo y su obediencia era una obediencia detallada, así como vemos que a Dios le agrada, ¿no? Y dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo, ¿verdad? Ahí vemos el milagro. Y entonces la misma Sara dice, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo.
¿no? Dios me ha dado gozo, eso es lo que decía, ¿no? Dios me ha dado gozo porque me ha dado algo que yo no pude tener en toda mi vida, y se llamó Isaac, ¿no? Entonces, esta era esta es la situación con Sara. Dice el versículo siguiente, cuando está hablando Pablo, dice, lo cual es una alegoría, ¿no? Los hijos de Isaac y Sara. Dice, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Esta es Agar, ¿no? Entonces es una alegoría, ¿no? En la versión moderna dice, lo cual es una alegoría. En la Reina Valera revisar, dice, las cuales cosas son dichas alegóricamente. Y la palabra alegoría forma de una palabra alos, que quiere decir otro, y agoreo quiere decir hablar, otro hablar, ¿no? Es un hablar no según el sentido directo o el sentido primario de las palabras, sino son hechos que ejemplifican otras cosas, ¿no? Las historias de las Escrituras, especialmente del Antiguo Pacto, incorporan principios espirituales, ¿no? Y no es la traducción exacta, ¿no? La visión literal, sino que basados en las mismas Escrituras nosotros podemos entender. Entonces dice que esto que sucedió con Abraham, la historia de cómo tuvo estos dos hijos, es una alegoría de dos pactos. Uno en el monte Sinaí, porque en el monte Sinaí, como saben ustedes, se recibió la ley, ¿no? Entonces este es el pacto de la ley, o sea, Agar simboliza el pacto por la ley, ¿no? Y dice, es interesante, dice que este pacto da hijos para esclavitud, ¿no? Esto sí tenemos que ver por qué, cómo es eso que el pacto de la ley da hijos para esclavitud, ¿no? En el capítulo 4, versículo 9, al comienzo de este capítulo, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice, ¿cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí está hablando Pablo que los Gálatas estaban volviendo a ciertos rudimentos que los iban a volver a esclavizar, ¿no? Vuelve a usar el término de que estos rudimentos, que este pacto de la ley, los volvía a esclavizar, ¿no? Y le dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, haciendo referencia al judaísmo al cual habían vuelto, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan capítulo 8 habla de un tipo de esclavitud, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo se topa con los líderes religiosos de su tiempo. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ellos pensaban que eran libres, ellos pensaban que eran libres. Dice que le respondieron, nosotros linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿no? El que hace pecado es esclavo del pecado. Hay una esclavitud, aunque ellos se veían libres, pero estaban esclavos del pecado, porque la ley los había encerrado. Bajo la ley ellos eran transgresores. Antes de la ley, dice, si no hay ley no se inculpaba de pecado, no había nada que los atara. Pero cuando vino la ley vino para mostrar lo bueno y lo malo, y como el hombre sin Cristo, el hombre con la naturaleza vieja no puede cumplir la ley, entonces queda encerrado bajo la ley, queda como esclavo. Aquí dice en el versículo 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre, ¿no?
hablando de lo mismo. El judaísmo no quedó para siempre, el judaísmo tuvo que terminar, pero los hijos sí quedarán para siempre, dice el versículo 36. Así que, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le insiste él en esto, porque no era real esa aparente libertad que ellos decían tener. Dice el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham. Pero una cosa es ser descendiente de Abraham y otra cosa es ser hijo de Abraham. Pero dice, soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y miren qué tremendo, cómo les confronta a los judíos, a los del pueblo de Dios. Y les dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que todos, perdón. Y en el versículo 39, aquí no lo escribí, les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer era, como dice aquí, matarle, ¿no? Procuraban matarle. El ladrón, como dice Juan en el capítulo 10, no ha venido sino para robar, matar y destruir. Y en ese sentido estaban en esclavitud, ¿verdad? Hemos visto. ¿Y por qué esclavitud? Porque la ley, hermanos, solo es una dirección, solo es una flecha que indica el camino. Pero la naturaleza caída no lo puede caminar. La naturaleza caída no la puede guardar totalmente. Y dice, aún si hemos guardado toda la ley y hemos transgredido en un solo punto, somos transgresores de la ley. ¿No? Hay muchos versículos que nos muestran que la ley, ¿para qué sirve la ley? La ley no vino para transformar a nadie. Miren, por ejemplo, en Romanos 3:19. Les digo que voy a abusar de versículos, pero creo que nos va a ayudar y nos va a traer más certeza. 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bajo la ley, el mundo que no tiene a Cristo queda bajo el juicio de Dios porque no lo puede cumplir. Y el 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no vino a justificar, nos vino a dar a conocer el pecado. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Estamos explicando que la ley, que el pacto de la ley que simboliza Agar, da hijos para esclavitud. Aquí dice que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Porque dice, porque la mujer está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, necesitamos morir a la ley para estar libres. Y dice el versículo 3, así que si en vida del marido se uniere la mujer, está haciendo un ejemplo, se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa. Que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Verdad? La mujer, cuando es viuda, puede unirse a otro marido. Y es lo mismo para nosotros. No podemos estar con la ley y con la gracia al mismo tiempo. Eso es un adulterio espiritual, es una mezcla, ¿no? Y el versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Solo muriendo a la ley y entrando en la pertenencia de Dios, siendo completos de Dios, nosotros vamos a llevar fruto para Dios. En el capítulo 9:31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley.
pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos querían justificarse, tratando humanamente, vanamente, de cumplir la ley para mirarse justos ante Dios. Pero lo que Dios hace es otro camino. Primero nos justifica, primero nos da su justicia y después recién nosotros podremos cumplir la ley. ¿Ok? Dice en Gálatas, en esta misma carta, el versículo 16, estoy hablando, hermanos, cómo es que la ley da hijos para esclavitud. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El capítulo 3, versículo 10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y dice, y la ley no es de fe, la ley dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿No? Estamos queriendo aclarar ya definitivamente, hermanos, con esta carta a los Gálatas, cómo es nuestro vivir en la gracia de Dios. Hay muchos versículos. Mire, en 1 Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Y cuál es el uso legítimo de la ley según esto? Versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ¿verdad? Porque el justo está justificado, tiene la nueva naturaleza y la obra de la ley empieza a verse, como vemos, como un fruto en sus corazones. Dice, la ley no fue dada para el justo, sino ¿para quién? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Amén. Y luego dice, para todos los que se oponen a la sana doctrina. En la carta a los Hebreos dice, porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no puede hacer perfectos a los que se acercan. La ley no ha venido a perfeccionar, no ha venido a justificar, más bien ha venido casi, podemos decir, a condenar, para que los condenados no vean otra opción, para que nosotros entendamos que necesitamos de Cristo, Entonces, aquí hay dos pactos, ¿no? El pacto de la ley, como dice, que da hijos para esclavitud, y el nuevo pacto, ¿no? Entonces, en Hebreos, hermanos, este precioso libro nos habla de la superioridad, de la total superioridad de este nuevo pacto, ¿no? Empieza hablando como la misma revelación primero fue traída por los profetas, pero dice, pero ahora viene por Dios, nos habla a través del Hijo. Luego dice, Cristo, antes los ángeles eran personas grandes, pero Cristo es superior a los ángeles. Luego muestra que Cristo es superior a Moisés. Cristo es un mejor sumo sacerdote que Aarón, porque es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, en contraposición con el sacerdocio arónico. Y luego dice, es un mejor pacto que el anterior, y que ha sustituido al primero, ha dado de baja al primero, dice. El pacto de la ley está obsoleto, dice Hebreos 8:6, pero ahora dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un, aquí habla, mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, si hubiera sido perfecto, cosa que no fue, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.
porque dice, reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, ¿no? El antiguo pacto, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por eso el antiguo pacto se abolió, por lo cual dice, este es el pacto, estamos hablando de lo que decía Isaías, Jeremías, en Ezequiel, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. ¿Por qué las leyes están escritas en el corazón? Porque en nuestro corazón está la nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios, la naturaleza que nos devuelve la imagen y semejanza que tenía originalmente Adán. Dice el versículo 11, y ninguno, dice, enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. ¿Verdad? Conocer a Dios primeramente viene desde el corazón. Sigue el Hebreos 8, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, Dios en este nuevo pacto es propicio, nos perdona nuestras injusticias. Él sabe que somos injustos, pero ha venido a restaurar, ha venido a restablecer para que ya, ¿no?, al finalizar este proceso maravilloso de la vida cristiana, ya no seamos nosotros más injustos. Y luego dice, miren, al finalizar en el capítulo 8, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, este antiguo pacto desapareció el año 70 cuando los romanos destruyeron el templo, en el lugar donde ellos hacían todos los ritos del antiguo pacto. Bueno, seguimos con Gálatas 4, vamos a ver el versículo 25, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, ¿verdad? Dice que es el monte Sinaí, ¿por qué? Porque en el monte Sinaí fueron dadas las leyes a Moisés, ¿no? Como dice en Éxodo 34, que Jehová dijo a Moisés, escribe todas estas palabras, porque conforme a estas palabras ha hecho pacto contigo y con Israel, ¿no? Estaba haciendo el pacto en el monte Sinaí. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, dice, no sabía que la piel de su rostro resplandecía. Bueno, este no es el detalle. El detalle es que en el monte Sinaí se recibió la ley. Por eso, como Jerusalén actual, la Jerusalén actual del tiempo de Pablo, estaba bajo la ley del Sinaí. Por eso dice que Agar corresponde al monte Sinaí, ¿no? El monte Sinaí está al sur de la península del Sinaí, no está cerca de Jerusalén, está en Arabia, como dice aquí. Pero ¿por qué corresponde a Jerusalén? Porque los de Jerusalén están bajo la ley, están guardando la ley. Amén. Entonces, y al guardar, al estar dependiendo de la ley, ellos, junto con sus hijos, ¿no?, dice, está en esclavitud, ¿ya? Como lo hemos demostrado anteriormente. Dice el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Amén? Entonces la Jerusalén natural, humana, que estaba bajo la ley, trae hijos para esclavitud, pero la Jerusalén de arriba, que es madre de todos nosotros, dice, es libre, ¿no? Entonces, esa Jerusalén, ¿verdad?, que nos recibirá un día, es la nueva Jerusalén, la que nos habla, por ejemplo, en el Apocalipsis, en los últimos capítulos. El capítulo 21 dice
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Acaso no es este el nuevo pacto que nosotros hemos abrazado? ¿Acaso no somos el tabernáculo? ¿Y Él morará con ellos? ¿Acaso no están morando? ¿Y ellos serán su pueblo? ¿Verdad? Y dice: incluso enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dice en su segunda carta de Pablo a los Corintios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Ahorita tiempo. Dice el versículo, siguiendo adelante, el versículo 27. Porque está escrito, dice, ¿no? Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama y clama, dice, tú que no tienes dolores de parto, porque más son las hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esta es una palabra de Isaías 51, gracias, que decía así, literalmente: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción de voz de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y le dice: ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de sus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Cosa que no había hecho el judaísmo, más bien el judaísmo se había contraído, el judaísmo se había ensimismado, entre ellos estaban más bien sacando a los demás, no estaban ensanchando el sitio de su tienda, sino estrechando el sitio de su tienda, y consideraban a los demás como perros, como gentiles. Dice el versículo 3: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. La palabra de la gracia, el cristianismo, ha tocado toda nación, ha llegado a todo lugar. No temas, le dice, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrá más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Qué cosa maravillosa que tenemos nosotros, que hemos abrazado este maravilloso nuevo pacto. Pero recuerden, mis queridos hermanos, el nuevo pacto debe ser purificado del antiguo pacto. No pueden coexistir. No podemos vivir en ley y en gracia al mismo tiempo. Tenemos que vivir en la gracia. Obviamente, cuando vivimos en la gracia, nosotros haremos todos los mandamientos de la ley. Pero no es que por hacer los mandamientos de la ley nosotros somos justificados. Es que somos justificados para hacer los mandamientos de la ley. Muy bien. Entonces, seguimos adelante. Dice el mismo Isaías: porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, que tiene misericordia de ti. Su pacto es eterno, no cambiará. Pobrecita, dice, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. ¿No? El fundamento del nuevo pacto es firme. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, toda tu muralla de piedras preciosas. O sea, es Dios, amados hermanos, el que está construyendo
en los que tienen fe, en los que creemos en Él. Está construyendo, está haciendo una construcción con materiales divinos, con materiales excelsos, ¿verdad? Piedras preciosas, etc. Y luego dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿No? Dios enseña porque Él, como hemos visto, pondrá su ley en nuestros corazones y en nuestra mente las escribiría. Con justicia serás adornada. Somos justos. Es un adorno, es algo imputado, es algo dado a nosotros. No es algo que conseguimos por guardar la ley, es algo que recibimos porque le creemos, por la fe. Dice, estarás lejos de opresión porque no temerás, y lejos de temor porque no se acercará a ti. Cuando vivimos en fe, amados hermanos, estamos lejos de opresión. Cuando tú tienes miedo, tienes temor, tienes que revisar cómo se encuentra tu fe. Necesitas fortalecer, necesitas purificar, necesitas ver qué cosas estás creyendo, ¿verdad? Si alguno conspirare contra ti, lo harás en mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Dios es nuestro protector. Amén. Ese es el destino de los que abrazamos este nuevo pacto. Y claro, mis hermanos, yo también estamos todos los seres humanos tan acostumbrados a la ley, tan acostumbrados a buscar merecimiento para ser aceptados, merecimiento para tener un lugar, etc., que todavía, y yo estoy luchando, todavía estamos tratando de sacarnos de nosotros el mecanismo de ley para vivir una vida de completa gracia y de completa fe. Dice el versículo 28, me apuro un poco para que no nos dé el tiempo, dice el 28, así que hermanos, dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Me encanta volver a ver qué quiere decir Isaac: el gozo por haber recibido la gracia de Dios, el gozo por ser usados por la gracia de Dios. Para mí ese es el significado de Isaac. Ese es muy particular, pero más o menos creo que va con lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Amén? Así que como Isaac, su nacimiento y nuestro nacimiento tienen las mismas características. Nosotros nacimos milagrosamente, nacimos por la promesa, por la gracia de Dios, ¿no? Y por haber tenido fe. Nuestra vida es en base a eso. Ese es el fundamento de nuestra vida. Isaac, o sea que Abraham y Sara no tuvieron que justificarse, Dios les dio la promesa. Y esa promesa no tiene condiciones, es incondicional. Dice el versículo 29, pero que estaba sucediendo en aquel tiempo y que los Gálatas estaban sufriendo. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, ¿no? Así como antes el que había nacido según la carne perseguía, los judíos estaban persiguiendo a Pablo, los judíos habían venido tras de Pablo a las iglesias de Galacia y estaban trayendo una persecución, podemos decir, de tipo, o sea, antes lo habían perseguido físicamente, ¿verdad? Como por ejemplo en Hechos 13, dice, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Los judíos hacían todo esto. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y ellos se volvieron a los gentiles, pero fueron apedreados, fueron perseguidos, ¿verdad? Aquí dice que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, ¿no? Los judíos
tenían todas estas actitudes en contra de la iglesia, así como recuerdan Ismael, que era el hijo de Agar, dice que miraba con burla a Isaac cuando él era chiquito, y tenía más o menos unos 17 años de diferencia. Dice el versículo 30, ¿mas qué dice la Escritura? Aquí está la enseñanza de todo este pasaje que hemos tratado de ver con la Biblia. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Él está diciendo a los gálatas, mis queridos hermanos gálatas, ustedes no pueden permanecer con los dos pactos. O deciden por uno o deciden por otro. Amén. Porque eso pasaba con Ismael. Miren lo que dice en Génesis 21. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, ¿no? Y ahí se genera todo un problema familiar, ¿no? De tal manera que Abraham tiene que despedir a Agar. Amén. Dice, por tanto, dijo a Abraham, ¿qué le dijo Sara? Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Es lo que está diciendo Pablo. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y aunque este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, claro, él iba a echar a su hijo, porque en realidad era su hijo con la esclava, y le pareció grave, pero Dios dijo Dios a Abraham, ¿no te parece grave a causa del muchacho y de tu sierva? En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, ¿no? Y después dice que Dios mismo se encargaría de proveer, se encargaría de todo, y aún Ismael sería el padre de una gran nación, ¿no? Él dice, y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendencia. ¿Ok? Así que lo que hizo Abraham es lo que Pablo estaba diciendo a los gálatas. Entonces Abraham dice, se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, y poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Ella se fue y después fue encontrada por el ángel. No se murió de hambre, porque Dios estaba en esto. Amén. Y hoy está diciendo el Señor que no puede convivir la ley con la gracia. No podemos vivir por obras y por fe al mismo tiempo. La vida en la carne, no podemos vivir en la carne y en el espíritu al mismo tiempo. Son incompatibles. Hay que echar a la esclava y a su hijo. Hay que crucificar la carne y vivir en el espíritu, como va a empezar a decir en su carta en el capítulo 5. Amén. En toda la carta a los Gálatas lo proclaman. Miren, Gálatas 2.16, que ya hemos leído, 2.19, dice, porque yo por la ley, dice, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Tengo que morir a la ley, tengo que morir a la manera de la ley, para vivir a la manera de la gracia. 2.21 dice, no desecho la gracia de Dios, porque pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Verdad? Si yo pudiera ser justificado por la ley, por demás murió Cristo. Gálatas 3.2, esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién nos dio el Espíritu? ¿Qué nos dio el Espíritu? ¿Nuestras obras? ¿Nuestra justicia? No, nuestra fe. El oír con fe. Dice el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Conseguimos todo eso por lo que hacemos? Tristemente, a veces pareciera, ¿no?, que nosotros, nuestros ayunos, podemos decir, nuestros trabajos, nuestros esfuerzos, pero no, mis amados. Dios hace maravillas
porque le creemos, simple y sencillamente. Si ayunamos, si oramos, todo eso es para fortalecer esa fe de que Dios va a hacer las cosas que Él quiere hacer y va a mostrarnos sus maravillas y nosotros vamos a escuchar lo que Él quiere hacer para entrar en su labor. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No se puede, no podrán heredar los hijos del esclavo con los hijos de la ley. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 3:17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, nosotros necesitamos despojarnos del mecanismo legalista. Dice el versículo 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. No podemos ser al mismo tiempo esclavos e hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El versículo 9 dice, más ahora, dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El salir de la gracia y volver a entrar en el mecanismo legalista nos va a llevar a esclavitud. Ellos habían recibido las obras del Espíritu, el Espíritu se había manifestado con ellos solamente por su fe, y ahora estaban guardando los días, los meses, los tiempos y los años, estaban judaizando, estaban mal. Esto es lo que este pasaje nos dice, no pueden convivir los dos. Gálatas 5:4 dice lo siguiente, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ya, son tantos versículos que están diciendo la misma cosa. El último, 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Así es lo que nosotros podemos ver de este pasaje. Y termina el versículo 31, dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nosotros, amados hermanos, somos hijos de la libre para vivir por gracia, para vivir por fe, para que todo lo que hagamos lo hagamos desde la nueva creación que es el Espíritu, como vamos a ver en el capítulo 5, cuando dice el apóstol Pablo que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que andemos en el Espíritu, porque al andar por el Espíritu tendremos el fruto del Espíritu y no haremos las obras de la carne. Un abrazo para todos ustedes, gracias por su paciencia y nos vemos el próximo día, miércoles, iniciando el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Un abrazo.